Chania bokeche maleya hachisea neitom yolenme itom wiki mi atenchin te botwa pues tú que me casieron hay que itapo y mi enchin baisawe itom wiki mi ayorek no po dokti te ka enchin sirokia a la que mi tonjika na que. El tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser la vida del padre Pedro Méndez Sierra, siervo jesuita, el apóstol de las misiones de Sonora, el primer gran misionero que hizo posible que la evangelización llegara a nuestras tierras. ¿Quién es Pedro Méndez Sierra? Tenemos que remontarnos hacia Portugal. 1555 nace Pedro Méndez, sus padres son Luis Méndez y su madre Ana Sierra. Hacia los 20 años, él siente la inquietud vocacional y entra al seminario. 5 de septiembre del 1575 ingresa a la Compañía de Jesús, a los 20 años. Por eso los jóvenes que formaban aquel seminario le pusieron el apodo de El Viejo. Y a lo largo de toda su historia como sacerdote se le va a conocer como Pedro Méndez el Viejo. Llama la atención porque está 2 años estudiando latín en la parte de Plasencia, Cáceres, en España, en lo que conocemos como la región de Extremadura. Es frontera con Portugal. Y después de esos 2 años, él va a dedicar muchos años de maestro de latín a todos aquellos que ingresaban a la Compañía de Jesús. Pasado el tiempo, para el 1585, es trasladado a Belmonte, Madrid, donde la Compañía de Jesús formaba a los soldados de la fe en las ciencias filosóficas. De tal manera que Pedro Méndez estudia filosofía en Madrid. Ahí empiezan sus primeros escritos, algunos poemas que se publicaron, y después de ahí, en 1588, es invitado a ser misionero de la Nueva España. El sueño de Pedro Méndez es hacer de esos pueblos una gran nación para Dios. Y en la invitación para llegar a la Nueva España era con la finalidad de que fuera misionero en los últimos rincones de la tierra. Termina la época de filosofía y en la ciudad de Cádiz toman un barco los misioneros jesuitas que parten de España a conquistar para Dios el nuevo continente. El 5 de octubre de 1588, el grupo de la Compañía de Jesús llega a nuestro país, al puerto de Veracruz, y de ahí se trasladan a lo que hoy conocemos como el Estado de México para poder ingresar a los estudios de teología en el seminario de Tepozotlán, actual museo del virreinato de nuestro país. Es tan interesante esta experiencia que 4 años el padre Pedro Méndez estudia teología, y después de que termina de sus estudios de las ciencias sagradas y además del náhuatl y de las tradiciones del pueblo de México, es trasladado al Colegio del Espíritu Santo en la actual ciudad de Puebla. Y ahí, el 1 de noviembre de ese año de 1592, recibe la ordenación sacerdotal por parte del obispo de Tlaxcala, que en ese tiempo estaba también como obispo de Puebla. Es ordenado sacerdote en San Juan de los Llanos, en lo que se conoce como la misión de San Miguel de los Indios en Puebla, y vivió su primera experiencia como misionero en los pueblos de las tierras de Santa María de los Ángeles de Puebla. Ahí se forjó como gran misionero para después ser destinado a las misiones de Sinaloa. El padre Pedro Méndez, después de tener 2 años de experiencia misional en las tierras de Puebla, es trasladado junto con otro grupo de misioneros a la región norte del país. Imagínense ustedes que caminaron 900 kilómetros, se desplazaron de la ciudad de Puebla de Los Ángeles a la Ciudad de México, estuvieron un tiempo en la casa profesa de los jesuitas en el centro de la capital del país, después se trasladan a la parte de Querétaro
y luego en la parte norte a Zacatecas, y así llegan a las misiones de Durango. Estando en Durango se trasladan atravesando toda la Sierra Madre Occidental a lo que conocemos como el actual estado de Sinaloa, donde ya había 4 misioneros en esa parte de lo que conocemos como la misión de Santos Felipe y Santiago. 1594 llegan estos primeros misioneros el 27 de junio, de manera que Pedro Méndez llega junto con el padre Villafaña y juntos hacen la misión. Para el 10 de julio de ese mismo año, el padre Gonzalo de Tapia, que lo había recibido en la misión de Bamoa, Sinaloa, sufre el martirio por manos del indio Nacabeba, de la comunidad de los Ocoronis. Fue un martirio atroz, porque destruyeron totalmente la misión, quemaron la misión, y al padre Gonzalo de Tapia vivió un cruel martirio, fue decapitado y fue torturado. De manera que nuestras tierras han sembrado el evangelio con la sangre de los primeros mártires. Para nosotros, el primer mártir de nuestras tierras del noroeste. Con el testimonio del martirio del padre Gonzalo de Tapia, el padre Pedro Méndez toma el liderazgo de aquel grupo de misioneros que estaban evangelizando las tierras de Sinaloa. ¿Qué decidieron? Decidieron estar en el pueblo de Ocoronis. Ciertamente en aquel tiempo les pedían que se refugiaran en la comunidad de Culiacán. Sin embargo, estos misioneros que venían a dar la vida por Cristo no tuvieron miedo a las amenazas de las comunidades de aquellos pueblos que estaban en el territorio del actual estado de Sinaloa. Decidieron entregar su vida, pasar pueblo por pueblo evangelizando y bautizando a todos aquellos que se convertían a la fe cristiana. Fue así que encontramos al padre Pedro Méndez para el año de 1596 haciendo una gran misión en el pueblo de Tehuecos. Tehuecos es una comunidad que se encuentra al margen del río Suaque, lo que nosotros conocemos hoy en día como el río Fuerte de Sinaloa. Ahí estuvo el padre 2 años de misionero y para el año 1600 formó la comunidad de Bacoyos. Con los Bacoyos estuvo misionando muchos años y así estuvo en varias ocasiones llevando la evangelización a lo largo de todo el río Suaque, lo que conocemos como el río Fuerte. ¿Qué sucede entonces? Que para 1601, ya siendo nombrado el capitán Diego Martínez de Urdaide como alcalde mayor de la parte fronteriza de la Nueva España, lo acompaña a poder fundar la misión en el 1601 a Chinipas, Chihuahua. Ahí se funda la misión de San Andrés. Y están haciendo la evangelización cuando viene un tiempo de viruela muy fuerte que azota la parte norte de Sinaloa, y entonces los misioneros tienen que bajar a la parte de Ahome para poder cuidar de la gente que estaba infectada por la viruela. Terminado ese tiempo de viruela, se unen a la misión de Ahome el padre Andrés Pérez de Rivas, el padre Cristóbal Villalta, que estaban ya de misioneros en esa región de la parte costera de Sinaloa. Sucede que para 1602, los mayos del sur de Sonora piden misioneros para sus tierras, viendo el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la formación y constitución de los pueblos, de cómo los mismos misioneros cuidaban y protegían la vida de las comunidades. Solicitaron misioneros a esa comunidad de Ahome, 1602. Para el 1606, entonces los padres Pedro Méndez y Andrés Pérez de Rivas salen de exploradores para conocer el territorio de Sonora. Se encuentran con bacoreguis, con comunidades como Masiaca, otros tipos de comunidades en las cuales se van dando cuenta que no existe un río por el cual abastecer las misiones. Y termina esa época de exploradores. Va a ser hasta el 1610 que el padre Pedro Méndez, siendo misionero en Sibirijoa, va a ser conducido a un tiempo de descanso después de 18 años de misiones en Sinaloa a la casa profesa de la Ciudad de México. La presencia del padre Pedro Méndez en la Ciudad de México fue después de haber atravesado un momento muy crucial, porque los pueblos de Tehuecos querían, algunos de los indígenas, asesinar al padre Pedro Méndez, porque se había vuelto muy estricto en la fe.
Los indígenas todavía acostumbraban a hacer velaciones a las antiguas deidades y el padre les exigía una profesión de fe mucho más estricta. Por eso el capitán Diego Martínez de Urdaide lo acompaña a la Ciudad de México, atraviesa 900 kilómetros para poder llegar al recinto de los jesuitas en la Casa Profesa. Durante 2 años, el padre Pedro Méndez se encuentra de director espiritual y confesor en la Casa Profesa de la Ciudad de México, donde se preparaban los futuros misioneros que llegarían hasta los últimos rincones de la tierra. Qué interesante descubrir que el 1 de noviembre del 1613, la Compañía de Jesús decretó el permiso para que pudieran venir a evangelizar a las tierras del Mayo. ¿Cómo se daba un permiso? Principalmente la solicitud la tenían que hacer los nativos. Por eso en el 1602 los mayos solicitaron al capitán Urdaide y a Pedro Méndez la solicitud explícita de que vinieran misioneros. Esa carta se llevaba a la Ciudad de México. Después la Compañía de Jesús y el virrey hacían posible que llegara este comunicado al rey de España y al Consejo de Indias. Y habiendo aprobado entonces la misión, regresaban las cartas a la Ciudad de México, se organizaba la expedición y fue por eso que ese día, 1 de noviembre del 1613, llega el permiso y se delega a Pedro Méndez para que sea el misionero de la región del Mayo. ¿Por qué Pedro Méndez es elegido para ser el misionero de los mayos? Porque 2 años había sido misionero en Puebla, 18 años en todo el territorio de Sinaloa, y ahora era la persona propicia. Sabía hablar la lengua caíta, que es la lengua que hablan los mayos de Sinaloa y los mayos de Sonora. Sabía las costumbres, sabía cómo organizar las misiones, tenía una relación muy cercana con el capitán Diego Martínez de Urdaide, a quien había apoyado después de que había hecho una fuerte encuentro con los yaquis y con quien había fundado las misiones de Tehuecos, las misiones de Chinipas, Chihuahua, y ahora estaba dispuesto a poder llevar el evangelio a la región del Mayo. Fue así como vuelve a atravesar el padre Pedro Méndez 900 kilómetros, llega de nuevo a Bamoa. Cuentan la tradición que cambia el caballo en el que venía y se dirige precisamente a recorrer la región de Sinaloa donde había sido misionero. Ahí se une de nuevo con el capitán Diego Martínez de Urdaide, fundan juntos la expedición, trayendo unos soldados del fuerte de Montes Claros, que era el límite del reino de la Nueva España, y de ahí toman camino por esta sierra, precisamente la que estamos viendo a mis espaldas. Esta sierra es la Sierra de Álamos, lo que actualmente conocemos como Álamos, Sonora. Y van bajando a llegar a lo que va a ser el encuentro del río Mayomo, el río Mayo, que en el momento de llegar, el padre Pedro Méndez dice, este río se llamará a partir de hoy Río de la Santísima Trinidad. Y el encuentro es con 16 caciques de los distintos caseríos de la región del Mayo. Salen a su encuentro, traen cruces en las manos, traen plumas en su cabeza, traen colgando conchas como una manera de adornos, traían poca vestimenta y había un hambre tan terrible que la semilla y el ganado que traían de la parte norte de Sinaloa lo tienen que compartir también con las partes de la comunidad de Sisibutari, cuando el indio Sisibutari pedía también misiones para sus tierras. Fue así como llegaron a este lugar y los invitamos a conocer Camoa, la primer misión de Sonora. Juca ola tembuise te aigua, me calo balacate. Juca ola tengomtia te aigua, cuptene kipte casica. Kuptene kipte kasika, hujama no yowa, hujama no yowa, y jefsine alilitane, que ane rumbo posica. En este preciso lugar, a espaldas mías, se encuentra el río Mayo, el río Mayomo, que el padre Pedro Méndez tituló como Río de la Santísima Trinidad. Precisamente en este lugar se encontraron las distintas comunidades mayo con el primer gran misionero de Sonora y pidieron aquí ser bautizados. La historia nos va a narrar que posiblemente a lo largo de todo el río Mayo, donde se fundaron 7 grandes misiones, el padre Pedro Méndez llegó a bautizar 20,000 cristianos.
Era muy interesante ese encuentro porque los soldados llegaban a hacer un censo, de manera que ponían a los hombres por una parte, a las mujeres por otra parte, a los párvulos, y los párvulos, que son los niños, eran los que tenían que ser bautizados. Se cree que el día 30 de abril de ese año de 1614, el padre Pedro Méndez fundó la misión de Santa Catalina de Camoa. A lo largo de esta experiencia del bautismo y del censo, el padre pudo ir caminando a lo largo de todo el margen del río Mayo para después fundar el 31 de julio la misión de San Ignacio de Tesia. Es el día del fundador de la Compañía de Jesús. Por ese motivo, una manera de recordar a San Ignacio de Loyola es fundando una misión bajo su patrocinio. La comunidad de Tesia está bajo el patrocinio del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. El 8 de septiembre del 1614 es la festividad de la Natividad de la Virgen María. Por eso creemos nosotros que ese mismo día se fundó la misión de Navojoa, porque está bajo el patrocinio de la Virgen María. Y el 8 de diciembre se funda la misión de la Inmaculada Concepción de Coirimpo. De manera que todo el río Mayo va a ser un camino de evangelización. Para el 1615 se funda la misión del Espíritu Santo en Echojoa, en el bajo río Mayo. Y el 3 de mayo se va a fundar posiblemente la misión de Santa Cruz, que viene quedando frente a la comunidad actual del Júpare, en la comunidad del municipio de Guatabampo. Y es una de las últimas misiones que va a atender el padre Pedro Méndez. Si nos damos cuenta nosotros, la evangelización fue un camino de una conquista espiritual, donde va buscando que la gente vaya encontrando un nuevo estilo de vida, mejor calidad de vida, mejor experiencia espiritual, una mejor organización social y un camino de santidad para todo el pueblo. Los testimonios que el padre Pedro Méndez escribe de estas experiencias del río Mayo es que los mayos eran tan devotos que por las noches se escuchaba el cántico de alabanza a Dios desde sus casas. ¿Qué sucede? El padre Pedro Méndez termina la misión de la región del Mayo, se retira a la casa profesa de la Ciudad de México. Otra vez son 900 kilómetros para llegar a la Ciudad de México. Y después de estar 2 años de confesor en la parroquia de San José, regresa de nuevo a las misiones, pero ahora no del río Mayo, sino del río Yaqui. Ya para 1617, Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio habían llegado a la comunidad de Hornos, se habían encontrado con los yaquis, habían fundado la misión del Espíritu Santo de Cocorit y las otras misiones de Torim y de Bicam. Pero faltaba la misión de Potam. Y entonces para 1621, Pedro Méndez funda la misión de la Santísima Trinidad de Potam. Qué coincidencia que cuando llega a estas tierras, a este río, lo llama de la Santísima Trinidad. Qué coincidencia que en la casa profesa de la Ciudad de México, en la parte superior izquierda, se encuentra la imagen de la Santísima Trinidad. Qué coincidencia que funda Potam con el nombre de la misión de la Santísima Trinidad. Padre Pedro Méndez está desde 1621 en Potam, Raum, Wiribis y Belém. Son las 4 últimas misiones del río Yaqui. Y está ahí hasta 1626, año en que se da el conocimiento de la muerte del capitán Urdaide, y todas estas comunidades del río Yaqui y del río Mayo caminan hacia Bamoa, a la misión de Santo Felipe y Santiago, para dar santa sepultura a ese capitán que hizo tanto bien para el desarrollo de las misiones. Se le ha conocido como el capitán espiritual de las regiones del Mayo. Después de haber estado en los funerales del capitán Urdaide, se sabe que una de las misiones que tenía el capitán era apoyar las misiones del indio Sisibutari. Por ese motivo, para 1627, el padre Pedro Méndez camina por toda la Sierra de Sonora, atravesando Ónavas, Nuri y Movas, misiones que había fundado el padre Valdecipe y el padre Oliñano, y que ahora ya eran comunidades de fe. Pero en 1627 llega a lo más alto de la sierra a fundar la misión de Nuestra Señora de los Ángeles de Zaguaripa. Después se va a fundar la misión de Pónava y después la misión de Aribechi, y termina el padre con las misiones de Bacanora y la misión de San José de Batuc. Una gran disputa es en la misión de los batucos, porque había unos hechiceros que le decían a la gente que los misioneros iban a acabar con la vida del pueblo.
Sin embargo, la valentía de este gran misionero Pedro Méndez hizo posible que la fe quedara asentada en esas partes benditas de la tierra de Sonora. Estamos hablando ya de parte de las comunidades de Eudebes y las comunidades de Pimas. El evangelio estaba llegando hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Qué sucede con el padre Pedro Méndez? Tenía ya 80 años. Había sido misionero de Sinaloa, 18 años, de Sonora, otros 20 años, y ya estaba llegando a la etapa final de su vida. Regresa por todas las misiones que él fundó, tanto Zaguarí, Paribé, Chibacanora, Batuc, y termina con las misiones del Yaqui. Decíamos, habían sido Potam, Huiribis, Raum y Belén. Y recorre todas estas misiones del Mayo: Camoa, Tesia, Navojoa, Coirimpo, Echojoa y la parte de la Santa Cruz del Mayo. También agregando para aquel entonces ya las misiones de Conicarit y todas las misiones de Tehuecos y del fuerte de Montes Claros en Sinaloa, así como Ahome. Con una gran satisfacción, Pedro Méndez se retira a los 81 años a una época de ermitaño en la parte central de Sinaloa. Se sabe que estuvo 1 o 2 años de ermitaño, recogiendo toda la labor pastoral que había hecho en el nombre de Dios. ¿Cómo culmina su vida? Este hombre de 82 años regresa a la Ciudad de México, vuelve a recorrer los 900 kilómetros para poder llegar a la casa profesa. No sabemos si volvió a regresar a Tepozotlán o a la ciudad de Puebla, donde había sido ordenado sacerdote. Lo que sí sabemos es de que a los 88 años, el día de María Magdalena, entrega su vida a Dios en la casa profesa con olor a santidad. Nosotros tenemos mucho que recordar, mucho que reconocer y mucho que agradecer a este hombre que dejó Villaviciosa, Portugal, dejó familia, jamás regresó a su tierra para poder hacer de este pueblo una gran nación. Agradecemos al padre Pedro Méndez su labor. Agradecemos a tantas personas que han hecho posible que las misiones se instauraran en Sonora. Y tenemos que recordar que en estas tierras se sembraron las raíces del cielo. Ustedes y yo tenemos una gran misión, como el padre Pedro Méndez, hacer de este lugar de la presencia de Dios y hacer de este pueblo una gran nación. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Gracias por estar ahí. Sapepetihikam tsatsatu kaupehikam kakamu en tu akiropo que conlleva chukulamu kakala compusekame mayo bawe betun come webuyolem hamutan netsula Bachonimpa anunua uka akisewata iligo con tenasimayopo ayolem no pomwika se maluko se wampo na kokoeme neche weria kamuta anewigo con akirio akombicha kune mwelama kamuta komeme ne weria ne